Ahorita creo que es satisfactorio tener un trabajo porque hay una crisis económica bien fuerte ahorita. Yo creo que queda mucho en uno al tratar de ser positivo. Tratar de sacar mucho las situaciones adelante y ver el objetivo que uno tenga, que al final es necesario trabajar, ¿verdad? Con toda la emergencia y toda la situación que en todos los países ha sido muy difícil. Entonces, para mí la ventaja de que me trajeron el equipo fue bastante, porque yo quería trabajar, yo quería tener mi trabajo seguro. La empresa me lo aseguró. Desde el momento de que ellos me mandaron la computadora, para mí fue una alegría tremenda. Tiene sus ventajas, pues uno se distribuye mejor su tiempo con el teletrabajo. A mí me ha favorecido desde el primer momento que tomé la opción de trabajar de esta manera. En esta relación laboral, hasta el momento no se encontraba regulada en nuestro país, más sin embargo ya existía. Es decir, la modalidad se ha venido desarrollando. Nosotros éramos de los pocos países en América Latina que no teníamos regulado el teletrabajo. La emergencia global causada por la propagación del COVID-19 ha obligado a gobiernos y empresas a implementar cambios drásticos en la dinámica de trabajo para reducir la curva de contagio del coronavirus. En esta crisis sanitaria se está escuchando frecuentemente el término teletrabajo, el cual se refiere al medio alterno por el cual los empleados continúan realizando su trabajo desde sus hogares. En el caso del teletrabajo, pues se optimiza tiempo y espacio. Uno tiene que tener la misma disciplina de levantarse temprano, arreglar su cama, arreglar su espacio, tener limpio el espacio donde uno va a estar y estar presentable, se puede decir, por si en algún momento tengo algún tipo de reunión presencial. El teletrabajo, como se le conoce hoy en el siglo XXI, ha sido impulsado por el desarrollo del Internet y a tres principales crisis que el ser humano ha tenido que superar. Por ejemplo, durante la década de los 70, en medio de la crisis del petróleo, el físico Jack Niles pensó en la mejor forma de utilizar la menor cantidad de combustible y tuvo la idea de llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Con esta dinámica se originó el concepto de telecommuting o teledesplazamiento. Décadas siguientes, con los atentados a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001, las personas que laboraban en oficinas comenzaron a pedir que se les dejara trabajar desde sus domicilios, debido al pánico que de algo similar pudiera suceder. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina en los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. En El Salvador, desde hace algunos años determinadas empresas y empleados comenzaron a desarrollar sus tareas bajo la modalidad del teletrabajo, a pesar que no existía una ley que lo regulara. Yo no necesitaba una ley. A mí ya se me respetaban mis espacios. Por ejemplo, yo no tenía una llamada antes de las 8 de la mañana. De recursos humanos o de alguien que sea mi jefe directo, si me hablaba después de las 5 de la tarde, me escribía por chat y me decía, tengo una emergencia, tengo que contactarte, ¿tenés chance? ¿Te puedo hablar en 10 minutos? Y yo, por supuesto, háblame, pero yo había dado el espacio para que se me llamara. Me imagino que es el mismo caso para diferentes industrias y diferentes compañías en las que inclusive antes de contar con una ley de teletrabajo, ya diferentes compañías, como mi firma, por ejemplo, ya contaba con una política en la que nosotros tenemos cierta flexibilidad para prestar nuestras labores desde casa. Tengo un equipo de 17 personas a cargo por el momento y creo que una de las ventajas de estos momentos es toda la tecnología, ¿verdad? Los diferentes medios.
Creo que entre mensajes y llamadas nosotros tenemos internamente, tenemos nuestra forma de comunicarnos con el equipo que se provee. Entonces utilizamos esos chats y también por llamadas telefónicas, bueno, y también incluso en algunos momentos videollamadas, que sea necesario. Otra de las ventajas y los efectos directos que nosotros estamos viendo de la aprobación de estas leyes también es una modernización de los métodos de trabajo, donde reuniones presenciales como esta, por ejemplo, podrían haber sido, valga la redundancia, una reunión presencial, pero estamos aprovechando diferentes medios que la tecnología nos permite para poder reunirnos de forma virtual y así poder optimizar el tiempo de ambos, reduciendo, por ejemplo, el traslado de un lugar a otro para juntarnos en un tercer lugar. Con telecomunicaciones jamás me imaginé que iba a trabajar en mi casa. Son empresas que rara vez son las que le permiten a uno trabajar así, en esa modalidad. Pero ahora por la pandemia es como real, ya es algo que de verdad pasa. Encaminados a regular e implementar la modalidad del teletrabajo en El Salvador, el 20 de marzo de 2020 y durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos el decreto número 600, que contiene la Ley de Regulación del Teletrabajo, la cual es aplicable en el sector privado, en el sector público y en las autónomas. En dicha normativa se establecen las condiciones bajo las cuales se ejecutará el teletrabajo, en concordancia con lo regulado en el Código de Trabajo y demás leyes de carácter laboral. La Ley de Regulación del Teletrabajo contiene 22 artículos que básicamente regulan la forma de contrato, profesionales que pueden trabajar bajo esta modalidad, herramientas de trabajo y a quién le corresponde otorgarlas, así como el tema de horario laboral. También la ley especifica las obligaciones que tiene el patrono o empleador, como la de respetar los derechos laborales que establece la legislación laboral en El Salvador. La legislación laboral en El Salvador es el área más retrasada de todas las ciencias jurídicas y de todo el andamiaje jurídico del Estado. En nuestro país todavía se estila en las empresas de que te compensan las horas de trabajo extraordinaria y te dicen, mira, no vengas vení a trabajar el sábado en la tarde y el domingo y te tomas el lunes de descanso. ¿Sabías tú que eso es prohibido por la Constitución y por las leyes? Porque el salario no se puede compensar. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes dar tiempo por dinero. Tenés que pagar en dinero y tenés que pagar el tiempo compensatorio. Según la Ley de Teletrabajo en El Salvador, en su artículo 3 define al teletrabajo como una forma de desempeñar la relación de trabajo de carácter no presencial, total o parcialmente, por tiempo determinado o de manera indefinida, fuera del centro de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. Esto significa que ya no se requiere la presencia física del trabajador en la empresa o lugar del trabajo. Según la ley, el teletrabajo en El Salvador se puede dar en las siguientes modalidades. Autónomos, cuando se realiza desde el domicilio del teletrabajador. Móviles, es cuando no hay un lugar determinado para desarrollar la actividad laboral. Suplementarios, es cuando el trabajo se realiza desde el domicilio o un lugar determinado, y el resto del tiempo el trabajo se hace en la empresa. Cuando yo hice la propuesta de ley, yo tomé 3 legislaciones que fueron legislaciones base para este tema, que fue la ley de Costa Rica, la ley de Colombia y la ley de Argentina. Estas 3 leyes fueron como las primeras leyes piloto que se hicieron en América Latina sobre los estándares de aprobación de la OIT. Y lastimosamente en el artículo 8 y 16 de esta ley se establecen algunas situaciones que nosotros no quedamos de forma satisfecha, que tiene que ver lo que se va a regular a futuro. Uno es que queda establecido que por medio de un acuerdo entre patrono y trabajador, el trabajador puede otorgar las herramientas de trabajo. Mencionábamos y sugeríamos que todo el costo que tiene adecuar el lugar que va a ser donde se va a desarrollar el teletrabajo correspondiera al empleador y no al trabajador.
De hecho, nosotros sabemos que es una de las obligaciones que tiene el empleador, y en este caso consideramos que es un retroceso establecer en esta ley que le corresponde al trabajador adecuar el lugar de trabajo. En el caso, por ejemplo, de quien iba a aportar las herramientas del teletrabajo, eso ya está resuelto en el Código de Trabajo y se retomó textualmente, así como estaba en el Código de Trabajo, esta normativa. ¿Qué dice el Código de Trabajo con respecto a este tema? Dice lo siguiente, que es obligación del patrono proporcionar todas las herramientas para poder ejecutar la obra o prestar el servicio, salvo, dice, que las partes convinieren que el trabajador puede aportarlas. Eso es lo que dice nuestro actual Código de Trabajo y eso fue lo que se retomó textualmente. Yo creo que eso sí es importante que se considere, porque sí hay un incremento. O sea, definitivamente sí hay algo que la empresa se está ahorrando, por decirlo así, y es el espacio en cuestión de luz eléctrica, de agua, de aire acondicionado, si se tiene, en el tema de algo físico. O sea, un escritorio, sí, mobiliario, escritorio y un buen asiento. ¿Por qué? Porque uno sí pasa más tiempo que el que pasa en una oficina. Fíjate que nosotros cuando hicimos las consultas, bueno, citamos alrededor de 15 sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores. Y algunos sindicatos nos expresaban esa preocupación de que el patrono era para ganar más. Entonces nosotros les decíamos, mire, nosotros no nos vamos a meter en el tema económico. Nosotros lo que nos vamos a meter es en la protección del trabajador. Que el teletrabajo no vaya en desmedro de los derechos y garantías de los trabajadores. Pero nadie pone una empresa para perder. A nosotros cuando se nos preguntó si podíamos trabajar en casa, se nos preguntó de primera mano cuál era la capacidad de internet que teníamos. Si teníamos más de 30, más de 10, más de 20 o más de 30. Entonces, de acuerdo a la velocidad de internet, recibimos un bono de $30. La compañía se encargó antes de mandarme el equipo, se encargaron a avisarme. Mira, te vamos a llevar el equipo y va a haber un bono de tanto por mes para ayudar con esos costos adicionales a la electricidad. En mi caso, específicamente, la forma en que se ha manejado es quizás generar un bono que se da todos los meses. Es monetario, ¿verdad? Es algo bien directo específicamente para ese tema. Porque, creo que es un poco complicado quizás que alguna empresa quiera correr con todo el gasto. Las legislaciones más recientes sobre el teletrabajo en América Latina se han decretado en Costa Rica en 2019, en Panamá, en El Salvador y en Chile en 2020, según información de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Nosotros somos de los países en Centroamérica que muy poco explotan el teletrabajo en el término, quizás cambio la palabra explota, muy poco se valen de esta herramienta tecnológica que permite que el trabajador labore desde su casa. Según el informe titulado Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, consecuencias en el ámbito laboral, realizado en 15 países de Europa por la OIT y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, este informe señala aspectos positivos del teletrabajo, entre ellos, mayor autonomía sobre el horario de trabajo, menos interrupciones en la jornada laboral y reducción de los tiempos de desplazamiento desde casa al trabajo. Para mí, llegar a mi trabajo en bus son casi 3 horas y en la tarde peor porque el tráfico es peor. E incluso, en carro también se gasta aún más por el tráfico. Pero en el momento de que empecé a trabajar en casa me sentí tranquilo, relajado, porque, está en casa uno, no tiene que gastar en eso de la salida.
mi caso específicamente sí hay una gran diferencia, creo que sí hay una gran diferencia y es positiva, por el hecho que yo también estoy estudiando, entonces me movilizo bastante, entonces claramente la gasolina es creo que lo primero, ¿verdad? Hay un gran cambio en ese gasto, y dos, también en cuanto a la comida, usualmente pues trato de balancear un poco, ¿verdad? Entre la comida que yo puedo llevar y la comida que me puedo comprar afuera. Pues, en cambio aquí en mi casa es como que me puedo despertar 10 minutos antes, ir en pijama, sentarme y trabajar. Entonces, o sea, no siempre pasa eso, pero digamos si la noche anterior me desvelé haciendo un proyecto de la universidad, puedo tener, o sea, tengo esa facilidad de dejar una alarma rápida, una alarma 10 minutos antes de iniciar mi jornada y conectarme y estar ahí. El tema de la reducción del transporte, de la movilización de 1, 2, 3, 4 personas diferentes a su puesto de trabajo, definitivamente que implica un menor consumo de combustible, implica un menor consumo del transporte público, por ejemplo, que es también una de las fuertes fuentes de contaminación que podemos ver en la ciudad, y eso definitivamente que tiene un impacto directo en temas medioambientales. Y esto ha sido un aprendizaje para el mundo entero. ¿Por qué? Sí, teníamos un horario desde las 7 de la mañana a tal hora. Teníamos que pasar un congestionamiento vehicular que también tenía una afectación emocional para todos, un estrés, generaba un estrés, pero también es una tranquilidad el hecho de tener el trabajo y de poder realizarlo por esta vía virtual y conservarlo. Eso puede atenuar también la parte emocional, pero también da un sentido de responsabilidad mayor, una obligación mayor. Yo quiero conservar mi trabajo, lo quiero desempeñar de buena manera y por eso me esmero un poco más. Según los promotores del teletrabajo, entre los beneficiarios también se encuentra la población de los sectores vulnerables, tales como personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, embarazadas y jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral. También el informe de la OIT y de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo identifican diversas desventajas del teletrabajo, como la tendencia a trabajar más horas y el anteponer el trabajo remunerado a la vida personal, lo cual puede generar niveles de estrés más altos. Como no hay un corte, porque teníamos ya hábitos, una disciplina, una forma de vida establecida en que a las 7 de la mañana ya estábamos en el puesto de trabajo, a las 5 regresábamos. Aquí no hay un corte. ¿Por qué? La familia está permanentemente y puede llegar a interrumpir y puede llegar a pedir atención. Hijos, dependiendo de las edades, también requieren atención, también están viviendo un encierro, un aislamiento. Entonces está una sobrecarga de trabajo por la labor productiva que se realiza, pero también está la sobrecarga de trabajo por las actividades reproductivas, que, como lo sabemos, el 90% de estas actividades reproductivas están a cargo de las mujeres en la casa. El oficio, la comida, la limpieza, lavar la ropa, planchar, todo esto, porque además no hay nadie más que acompañe ese trabajo para nosotros dentro de la casa. Se puede prácticamente aislar uno trabajando home office. Sí, es peligroso en realidad, porque pasa uno 8 horas diarias y cuando se desconecta y va a la cocina, y si hay que salir al súper, pero si tengo que ir a almorzar, voy a almorzar, pero regreso a mi casa. El tema de desempeñarse de esa forma y trascender de empleado a emprendedor también es cierto que en cierta medida podría desincentivar el tema del pago de prestaciones sociales, como es seguro social, AFP y diferentes prestaciones laborales que están asociadas con el empleo, como por ejemplo el pago de las vacaciones, aguinaldo e indemnizaciones, ya sea por despido o en este caso también por renuncia voluntaria. El tema del subcontrato no es un contrato precario. La precariedad se la da
la relación laboral el incumplimiento de las garantías, ya sea presencial o teletrabajo. Es decir, aquí no, el tema de la subcontratación no es un obstáculo. Por el contrario, el tema de la subcontratación puede ser que mucha gente que no tiene empleo ahora esté empleada a través de esta modalidad. Hay trabajos, hay labores que no se pueden hacer de forma remota, pero hay muchísimas otras funciones que sí se pueden realizar de forma remota, y definitivamente que la aplicación del teletrabajo fue prácticamente un salvavidas para diferentes, no solo diferentes compañías, sino diferentes empleados. En realidad, el desarrollo de esta modalidad y la generación de empleo de esta modalidad va a venir de la mano de la capacitación, de digamos, de el interés que se le tenga desde las políticas públicas que puedan desarrollarse en este país, para poder generar condiciones en los trabajadores que puedan brindar su trabajo desde este punto de vista. Somos el país de Centroamérica con una banda ancha más precaria que el resto de países de Centroamérica. Eso, digamos, puede jugar un poco en contra del teletrabajo. Es decir, el país, el gobierno, necesita invertir más en banda ancha para dar la oportunidad de que esta herramienta sea ágil, sea expedita, sea pronta, sea eficaz y sobre todo segura. Y el segundo punto que creo yo que puede ser un desafío es el mismo bloqueo mental. Es el mismo bloqueo mental de seguir pensando en el papel, de seguir pensando en la parte presencial, cuando podés ahorrar costos y volver más eficaz el trabajo, que es lo que busca el teletrabajo en el mundo. El salvadoreño es desconfiado y generalmente, si no ve a su empleado trabajando 8 horas sentado en un escritorio, para él no está haciendo nada. Entonces sí, aunque no esté haciendo nada, literal, o sea, puede estar esas 8 horas solo sentado sin haber hecho absolutamente nada. Entonces, para las empresas que sí se basan en el rendimiento laboral, probablemente lo adopten. En el caso de El Salvador, el teletrabajo crece a un ritmo lento. Sin embargo, con la implementación de la Ley de Regulación del Teletrabajo, se espera incentivar a las empresas para que adopten esta modalidad de empleo. Para conocer sobre la efectiva aplicación de dicha ley, solicitamos al Ministerio de Trabajo una entrevista con el ministro Rolando Castro, o con un experto en el tema, pero la solicitud se nos fue negada a través del jefe de comunicaciones de dicha institución. Es importante el teletrabajo, que lo pongamos en marcha, ir haciendo los ajustes que sean necesarios, sobre todo porque El Salvador no es un país agrícola, no es un país ganadero, no es un país industrial, no es un país de robótica, no es un país de alta tecnología. No, nosotros somos esencialmente, desde hace 2 décadas, somos un centro logístico, pero un centro logístico que no se le ha sabido inyectar ni la inversión ni la capacitación adecuada. Esperemos que el teletrabajo ayude a que nos convirtamos en un centro logístico de alta tecnología que permita no solamente dar más fuentes de empleo, sino calidad de fuentes de empleo. La OIT advierte que el impacto mundial del COVID-19 en el mundo del trabajo tendrá efectos de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral, que podrían traducirse en la pérdida de casi 25 millones de empleos en el mundo.